Buenas tardes a todas las personas asistentes. Gracias por eh, estar con nosotros en esta videoconferencia en nombre del Archivo Municipal y del Ateneo de Jerez. Esta tarde finaliza el sexto ciclo, el documento del mes del archivo. Un ciclo de videoconferencias de conferencias y videoconferencias que llevan ya 6 años organizándose y que este año ha tenido la particularidad que no se ha podido realizar de forma presencial por el COVID-19. Tanto la conferencia de ayer como la de hoy entran dentro de las actividades culturales con motivo del Día Internacional de los Archivos. Esta tarde contamos con Miguel Ángel Borrego Soto, que nos va a hablar sobre el libro del repartimiento, Urbano de Jerez. Alfonso X, tras conquistar la ciudad y expulsar a la población musulmana, reparte las casas y propiedades entre sus hombres, y en el archivo municipal se conserva una copia de la primera mitad del siglo XIV de este importante documento. Nuestro conferenciante nos describirá la ciudad andalusí de Jerez a partir de los datos que aporta el libro del repartimiento. Miguel Ángel Borrego nace en Jerez en 1970, es doctor en Artes y Humanidades por la UCA, por la Universidad de Cádiz, con la tesis Jerez y al-Ándalus, de los orígenes a la época almohade, territorio, poblamiento y vida intelectual. Es máster en Patrimonio Histórico Arqueológico por la Universidad de Cádiz, licenciado en Filología Semítica e Hispánica por la Universidad de Granada, donde asimismo cursó estudios de arameo, historia de los judíos en la Edad Media y lengua y literatura sefardí. Es académico correspondiente de la Academia Andaluza de la Historia y socio de número de la Sociedad Española de Estudios Árabes y de la Sociedad de Estudios Medievales. Miembro del grupo de investigación Al-Ándalus Magreb de la Universidad de Cádiz y es miembro del Centro de Estudios Históricos Jerezano. Es autor de artículos y reseñas en revistas especializadas y de los libros Gala del Mundo y Adorno de los Almimbares, una publicación del 2011 sobre la producción intelectual en el Jerez andalusí. Otro libro es La capital itinerante, Sidonia entre los siglos 8 y 10, del 2013, Epigrafía andalusí, inscripciones árabes de Jerez y la revuelta mudéjar y la conquista cristiana de Jerez, de 1261 a 1267, publicado en 2016, y actualmente dirige la revista Historia de Jerez, la colección A de Al-Ándalus de la editorial Peripecias Libros. Como pueden imaginar, el currículum vitae de Miguel Ángel está reducido, ¿no? Porque sus méritos son bastante más amplios que los que aquí he expuesto. De todas maneras, también es una persona muy conocida en nuestra ciudad y querida por la aportación que está haciendo, ¿no? Como historiador, como investigador, como arabista. Solo me queda agradecer a Miguel Ángel Borrego su colaboración y con el Archivo Municipal y con el Ateneo, y también darle las gracias por darnos a conocer la historia de nuestra ciudad. Gracias, Miguel Ángel. Y Gracias, bueno, don Manuel. le doy la palabra a Cristóbal. Cristóbal, cuando tú... Muy bien, pues nada, en nombre del Archivo Municipal y del Ateneo de Jerez, muchísimas gracias a los asistentes por estar aquí hoy viendo esta conferencia de Miguel Ángel Borrego, y también gracias a Miguel Ángel. Él ya se ha prestado a aventuras como esta varias veces, pero bueno, se lo agradezco porque hacerlo representa un esfuerzo de recopilación y reactualización permanente de diapositivas, informaciones, etcétera, ¿no? Y bueno, y decir también que hoy culminamos nuestro ciclo, el ciclo del Archivo Municipal y del Ateneo de Jerez, que se llama el documento del mes del archivo. Es un ciclo, ya tiene unas cuantas ediciones, como ha dicho Manuel, y donde intentamos, bueno, dar una oportunidad más a los historiadores e historiadoras para que hablen públicamente sobre los fondos documentales del archivo, ¿no? Nuestra labor en el archivo consiste en conservar y organizar la documentación, pero también en esta faceta de buscar vías de divulgación cultural de esos fondos, ¿no?
que Miguel Ángel Borrego hoy quiera prestarse de nuevo a hablar sobre una pieza de tanto valor para nosotros como es el libro del repartimiento, pues en fin, es una gran satisfacción, ¿no? De manera que nada más. Muchas gracias a todos, a Miguel Ángel, también al Centro de Estudios Históricos, porque muchos de los colaboradores que participan en nuestro ciclo del Ateneo y del Archivo, el documento del mes, son miembros del Centro de Estudios Históricos, ¿no? Así que también gracias a dicha asociación. Nada más, Miguel Ángel, puedes empezar. La primera diapositiva, ¿no? Que simplemente eso, como estamos conmemorando hoy el Día Internacional de los Archivos, y Cristóbal me propuso hace ya bastante tiempo esta conferencia, que digamos que es una reedición de la del año pasado. Lo que pasa es que el año pasado también por la pandemia se redujo a un pequeño vídeo de unos 5 minutos, quizás menos, en el que, más que entrar en el libro de repartimiento urbano, di algunas pinceladas, ¿no?, sobre lo que supuso la conquista de la ciudad para la Jerez cristiana posterior, ¿no?, a la época musulmana. Hoy sí me centraré un poquillo un poquillo no, me voy a centrar en el libro del repartimiento, porque es de lo que se trata de hablar hoy, pero también hablaré de la conquista y de esa repoblación de la Medina musulmana de Sharish, de Jerez de la frontera actual. Voy a dividir la disertación en varios apartados, ¿no? El primero será, pues, entrar un poco en las características técnicas del libro de repartimiento, las ediciones que ha habido, luego en la posible fecha de redacción del libro del repartimiento, que está siempre sembrada de dudas y de fechas un poco que no cuadran demasiado. Hablaremos un poco de la ciudad andalusí de Jerez, que es la ciudad que se conquista, la ciudad que se reparte a los nuevos pobladores, ver un poco cómo era esa ciudad antes de su conquista, las características, qué se menciona de esa ciudad o de una ciudad andalusí en el libro de repartimiento. Daré unas notas también sobre el repartimiento rústico, un breve repaso a una charla que hice hace ya un par de años en la Academia San Dionisio, hablando de nuevos datos sobre el repartimiento rústico, datos que se van actualizando, que están pendientes de una publicación que no llega, pero que espero después del verano sacar al alumno. Y bueno, terminaré con unas breves conclusiones, ¿no? Un resumen de las ideas más importantes que se puedan decir hoy en esta charla. ¿De acuerdo? Por las 8 casi menos cuarto, yo espero que a las 8:30 ya deje de aburrirle y demos paso a las posibles preguntas que se puedan plantear. Empezamos con el primer punto, del libro de repartimiento, de las características y distintas ediciones, ¿no? Y tenemos que decir que la conquista y la ocupación de la ciudad, ¿no?, por las tropas de Alfonso X, provoca la incorporación definitiva de nuestra ciudad al dominio castellano y la aplicación y también la aceptación entre los nuevos pobladores y los propios regidores, ¿no?, de la ciudad, de un nuevo orden, encabezado por el rey sabio, Alfonso X, que significa una ruptura brutal, ¿no?, con la época precedente, con la época andalusí, musulmana. Esa Charishiduna de Al-Ándalus desaparece y se transforma en la urbe cristiana bajo medieval, que da el relevo a la Jerez moderna y a la del presente posterior. Lo ilustro con una miniatura de las cantigas de Alfonso X, en la que aparece esa supuesta ciudad de Jerez. Entre aquella ciudad y la actual, la documentación castellana, con el libro del repartimiento al frente, otorga a la ciudad naturaleza legal, ¿no?, que es la de los vencedores, evidentemente, a esa clara situación de conquista de una ciudad cuyos orígenes y existencia se remontaban, no obstante, al siglo VIII. Eso debe quedar muy claro. Parece que se conquista la ciudad de Jerez y Jerez empieza en el siglo XIII, ¿no? Jerez era una ciudad que ya tenía una trayectoria con una época bastante esplendorosa desde el siglo VIII. Ilustramos también la diapositiva con un fragmento del libro del repartimiento en el que entraremos ahora. Este libro es una copia del original escrito entre 1264, lo pongo entre interrogantes porque no se pudo escribir entre ese año, porque la conquista de Jerez no fue en 1264, y 1269, esa es la idea que se tiene. Concluiremos en la charla de hoy cómo esta copia del original no se escribió ni entre 1264 ni 1269, ni lo que se conserva en el archivo es una copia exacta de un supuesto libro original que se escribe a pie de calle mientras se iban repartiendo casas. Luego hablaremos del tema, ¿no? Esa supuesta copia original, pues, desapareció, no existe, está en algún lugar que no sabemos, como el libro Repartimiento Rústico, y esa copia que se hace
o ese volcado de datos que se hace en 1338 por Aparicio Martínez, escribano, ¿no? Tal y como se reseña en el folio 50 del texto del manuscrito, el que cierra el manuscrito. Dice así: este libro lo mandó a escribir Alfonso Martínez, abogado, vecino de Jerez, por mandado del consejo de este dicho lugar. Escribiólo todo Aparicio Martínez, su discípulo y su criado. Acabólo del todo sábado, por primero día del mes de octubre, era de 1376 años, es decir, 1338. Yo, Aparicio Martínez, el sobredicho, lo escribí. Según González Jiménez y González Gómez, que son los que han hecho la única edición moderna del libro de repartimiento, se efectuaron otras 2 copias posteriores, a la de 1338. La primera fue el 20 de julio de 1628 por el escribano Luis Utrera de Arenas, por orden del corregidor Juan Romo de Castilla. Esa copia se edita, se pasa a imprenta al año siguiente, en 1269, en 1629, perdón, bajo el título Libro del repartimiento de casas y heredades a los 40 caballeros del feudo y demás pobladores de Jerez de la Frontera. Y la otra copia se realiza el 11 de octubre de 1788 por mandado del corregidor José de Aguiluz. Esta es la edición de 1629, la primera página de esa edición que se lleva a imprenta tras haber sido copiado manualmente un año anterior. Y esta es la copia manuscrita del siglo XVIII, a la que hemos hecho referencia. Posteriormente a estas ediciones, bueno, hay fragmentos del libro de repartimiento copiado. En la Biblioteca Nacional se conserva, por ejemplo, la parte de la judería de Jerez, probablemente redactada o copiada por Agustín Muñoz y Gómez, y otros fragmentos que aparecen en manuscritos varios, en papeles varios de varias bibliotecas, ¿no? El libro de repartimiento, la versión actual de 1338, la que se conserva, la más antigua, está en la sección de archivos históricos reservados del Archivo Histórico Municipal de Jerez, con la asignatura C, cajón 22, número 14. Y no hay constancia de que ese libro haya cambiado de ubicación ni propiedad a lo largo de los años. Siempre ha pertenecido al Cabildo, ¿no? O ahora al Archivo Municipal. El contenido textual original son 149 páginas manuscritas por ambas caras en escritura gótica cursiva. Emplea, ¿no? Estos son datos técnicos, tintas caligráficas de color parduzco. Ahí en la diapositiva, no sé si se ve bien, ese color parduzco de las letras, ahí aparece, por lo menos a mí en mi pantalla aparece casi marrón, contrasta con las tintas rojas que decoran las letras iniciales que abren cada párrafo o cada partida, ¿no? Aparecen también otras iniciales de módulo un poquito más reducido, en morado, insertas en cuadros con doble línea en rojo. Ahí tenéis arriba, en el fragmento pequeño, tenéis esa letra capital, esa E grande roja, el LIN de otras casas, y en el fragmento del centro de la diapositiva tenéis esa otra, digamos, letra capitular en morado, pero dentro de esa especie de cuadro con doble línea en rojo, ¿no? Aparte, el manuscrito está adornado con esta serie de adornos que en la segunda parte del manuscrito desaparecen. Solamente aparecen estas iniciales en rojo en una buena parte del manuscrito, pero la parte final ya no conserva este tipo de letras, se suprimen, ¿no? Sobre todo en el último tercio del libro. Las hojas son de papel, de elaboración artesanal, ¿no? Y las dimensiones aproximadas, pues 342 por 267 milímetros. En cuanto a la fecha de redacción del libro de repartimiento, es obligado a hacer un repaso sobre lo que fue la conquista de Jerez, ¿no? Tras caer Sevilla en 1248, solo quedan en Al-Ándalus Niebla y Granada, ¿no? Como los poderes políticos reconocibles, aunque estos 2 reinos eran vasallos del rey Fernando III. En Jerez, la ciudad y en su entorno, subsistían otras entidades políticas que también estaban sometidas a algún tipo de régimen tributario a la muerte de Fernando III, que se rompe con Alfonso X a partir de la década de 1250. La primera crónica general, y también la crónica de 20 reyes, leemos que después de la toma de Sevilla, en 1248, el rey Fernando III ganó también Jerez y todo el valle del Guadalete, incluyendo Medina Sidonia, en árabe era Madina, por lo de Madina y Benasalim, Alcalá de los Azules actual, Alcalá Shiduna, Vejer, el puerto de Santa María, Cádiz, Sanlúcar, Arcos, Lebrija, Rota y Trebujena.
Esta afirmación la desmiente la crónica de Alfonso X, reconociendo que esto no fue así. Pero sabemos, sin embargo, que la ciudad de Jerez y todo su amplio alfoz ya habían sido sometidos al vasallaje de Castilla poco después de 1231, cuando Jerez se configura como un pequeño reino taifa tras la derrota de Ibn Hud en las proximidades de nuestra ciudad. Este episodio trae consigo que Sevilla y otras poblaciones del área de influencia sevillana se independizaran del dominio del caudillo Ibn Hud de Murcia, Jerez entre ellas, ¿no? Donde se enseñorea el wazir Abu Amr ibn Abi Khalid, que es el Aben Abid de las fuentes castellanas, a quien el conocido poeta sevillano Ibn Sahl, de origen judío, que muere en 1245-1246, dedicó 2 poemas, escritos cuando se detuvo un tiempo en Jerez en su viaje a Ceuta en 1236-37. ¿no? Estos versos que se dirigen a este wazir, a este rayezuelo, a Benabí, debemos entender que ya desde esa fecha, cuando él está aquí en la ciudad, Jerez ya era la sede de un pequeño reino cuyos dominios abarcan pues, prácticamente todos los límites de la antigua Cora de Sidonia, toda la campiña actual, la zona costera desde Sanlúcar, Rota hasta la bahía de Cádiz, y Arcos y Bornos al este, y Medina, Sidonia, Alcalá de los Azules y Vejer hacia el sur. Pongo aquí el mapa que aparece en la edición de José María Gutiérrez del libro sobre Matrera, de cuál era el aspecto de la Cora de Sidonia en época musulmana. Si nos fijamos, ahí está Sharish, sobre el Wadi Laspo, el Guadalete, Iduna muy cerca, Calcena, las ciudades más importantes de aquella Cora. Todo aquello era, o pasó a manos de este rayezuelo Aben Abid a partir de 1231. Era una zona codiciada por los reyes cristianos castellanos. ¿Para qué? Pues para alcanzar el estrecho de Gibraltar o por lo menos tener más cerca la conquista del norte de África. En ese año en el año 1255, 1256, pongo también el año de la Égira, el 653, y en relación con los preparativos de esa cruzada castellana al norte de África, el Caid Abu Abdallah al-Randaji, probablemente al servicio del rey de Jerez, era derrotado y muerto en el río Guadalquivir. Las naves que se construían en Sevilla, en sus atrazanas, tenían por fin el camino expedito en aquel año de 1255-1256 hacia la bahía de Cádiz, a donde llegaban en 1257, a la espera de partir hacia el norte de África. Imagínense con las galeras y los bajeles enfrente de Cádiz, las fortalezas de Arco y su entorno en poder de los castellanos. Jerez ya estaba totalmente rodeada y Alfonso X lo que estaba preparando ya era el asalto a la plaza de la ciudad, ¿no? Era el principal obstáculo para sus pretensiones sobre el valle del Guadalete. Era el principal obstáculo porque la ciudad de Jerez poseía todo un gran alfoz al norte y luego hacia el sur, ¿no? Hacia lo que era Medina Sidonia y toda la zona de Algeciras. Entre 1253 y 1258 vemos como la presión castellana aumenta de forma notable en la franja que cruzaba de este a oeste el norte de la cada vez más débil taifa jerezana del rey Aben Abid. Todas las posesiones que este rey, Ibn Abi Khalid en árabe, había entregado tiempo atrás a Fernando III, se iban poblando paulatinamente de cristianos, merced a diferentes cartas y diplomas concedidos por Alfonso X a órdenes militares, como la de Calatrava, entre otras, y distintos particulares. De esta manera, en mayo de 1253, esta orden de Calatrava recibía Chist, que está entre Espera y Alocaz. En 1254, en el mes de diciembre, Juan García Villamayor, que era amigo del rey y fue el almirante posteriormente de la mar, se hacía con Kirchnet, que está en el término de Arco. En mayo del 1255, la orden de Calatrava también recibe la alquería de Gelibert, al norte de Jerez. Esa Gelibert había pertenecido a la antigua Cora de Sidonia y a la circunscripción de nuestra ciudad. Y en octubre de 1255, también la orden de Calatrava percibía Matet, Madafil y Caniellas, que eran también del territorio arcense. Un año después, Alfonso X les concedía también Matrera, y en 1258 le daba Bornos a Per del Castel, que aparece en el libro del repartimiento, con todos los términos y ganancias, salvo ende el tercio del alguacil de Jerez, del alguacil de Sharish, que era Ibn Abi Khalid, Aben Abid, que tenía posesiones también en Bornos.
Vemos como el alfoz de Arcos, era una ciudad que el 13 de julio de 1256 ya había recibido el fuero y los privilegios mismos de Sevilla, quedaba bajo el dominio absoluto castellano. Así, la población musulmana de estos enclaves permaneció allí con todos sus derechos y posesiones, algo que Alfonso X, como sabemos, lamentará unos años más tarde, cuando surge la revuelta mudéjar. Tal vez en 1259, Alfonso X elige también Alcanátir, la actual puerto de Santa María, para asentar el contingente humano que debía abastecer y apoyar a la flota castellana. Alcanátir poseía un pequeño puerto abierto al mar, en la orilla derecha del río Guadalete, y se situaba justo enfrente de Cádiz, donde las naves cristianas ya fondeaban desde el año 1257. Alfonso X debió de ocupar la plaza de Alcanátir, del puerto de Santa María, sin contar con la aprobación del señor de Jerez, al que también pertenecía el lugar, ¿no? Ibn Abijali poseía grandes propiedades allí, aparece también el libro de repartimiento de Cádiz, en la parte que se dedica al puerto de Santa María, como tenía allí casas, incluso en el propio alfoz portuense o gaditano también tenía alquerías propias, ¿no? Como temía sufrir un castigo severo por parte de las tropas alfonsíes, se resignó a perder Alcanátir y todas sus posesiones. Aquí vemos una foto del castillo de San Marcos del puerto. Ya desde el nuevo emporio naval, el puerto Cádiz, las naves de Alfonso X parten hacia Salé en 1260, a principios de septiembre, ¿no? En la costa atlántica de Marruecos. Al mando iba pues, el mencionado Juan García de Villamayor y también Pedro Martínez de Fe. La flota castellana volvía derrotada a Santa María del Puerto, al Alcanátir, a principios de octubre, pero traía consigo pues, un cuantioso botín, numerosos cautivos. La expedición fracasó, pero la maniobra le demostró al propio Alfonso X su capacidad para llevar a cabo una rápida acción naval a cierta distancia de las costas castellanas, ¿no? Lo que le animó a continuar con la campaña africana. Aún así, lo que se decide es conquistar después de Niebla la ciudad de Jerez antes de emprender una nueva aventura africana, ¿no? ¿Y qué pretendía el rey Alfonso conquistando Jerez? Pues controlar toda esa amplia zona para tener el acceso hacia la zona de Algeciras, el campo de Gibraltar, el estrecho. El secretario, claro, los movimientos pues, del rey Alfonso X llegan también a oídos de los musulmanes del norte de África y a los nazaríes de Granada, ¿no? El secretario de Muhammad I, nazarí, Al-Qasim Abd-Rahman Ben Yahya al-Ashari, le escribe a los benimerines, a los meriníes del norte de África, pidiendo socorro para el Ándalus, viendo lo que se venía, ¿no? Y viendo cómo ya Alfonso X iba conquistando toda esa región del Valle del Guadalete. El poeta malagueño Malik ibn al-Murahal, que por entonces era secretario de los meriníes, de Abu Malik en concreto, que era el hijo del sultán Abu Yusuf, leyó una arenga en verso exhortando a los benimerines y a todo el Islam a ayudar a los musulmanes de Al-Ándalus. Esa llamada de auxilio que tiene lugar allí en el norte de África tuvo el efecto deseado y en ese mismo año, del año 662, en 1263-1264, las tropas meriníes, a la cabeza de las cuales estaban los hermanos Banu Idris, Amir y Muhammad, entraban en Al-Ándalus. Los contingentes fueron recibidos en Tarifa, con toda clase de honores, por Muhammad I, que los acuarteló en Málaga, hasta nueva orden. Alfonso X, que sabía de los movimientos de los meriníes y nazaríes, estaba en Sevilla, había sido informado de todo esto por su espía, desafió de alguna manera al rey de Granada por haber pasado a un gran número de jinetes a escondidas. En algún momento de ese año, 662, 1263, 1264, no se sabe exactamente la fecha, lo que señala Ibn Hidari, Alfonso X cita a Muhammad I en Sevilla, con la excusa de negociar las cláusulas del antiguo Pacto de Jaén de 1246, que había firmado con Fernando III, con el padre de Alfonso X, Muhammad I. A ese pacto le restaba poco más de un año para expirar. Pero en realidad lo que sabemos es que Alfonso X le preparaba una emboscada en la propia Sevilla para acabar con su vida. Lo que pasa es que Muhammad I también fue muy listo, no cayó en la trampa y huyó de Sevilla. ¿Y dónde se esconde? Se esconde en Medina Sidonia. Se desplaza hacia aquí, donde hay musulmanes, digamos, que están en su territorio, y desde Medina Sidonia ordena a todas las poblaciones que estaban bajo el dominio nazarí
que se encastillasen, que preparasen sus defensas, se amurallasen para hacer frente al enemigo cristiano. Muhammad I sabía que iba a empezar pues, una guerra. Lo que se inicia es la famosa revuelta mudéjar, encabezada por Jerez, con la colaboración del ejército meriní, que acudió, como hemos visto, a la península por expresa petición de Ibn al-Ahmar, de Muhammad I, y cuenta la Dahira Sanilla, también el propio Ibn Hidari, que el emir Abu Abdallah Muhammad bin Idris Abdelhak y su hermano Umar, de los Banu Marín, de los meriníes, cruzaron el estrecho y tras hospedarse en Tarifa y establecerse en Málaga, se trasladan ya a Jerez, a la que sitiaron con los voluntarios magrebíes, asaltando también su arrabal. ¿Cuándo sucede esto? El viernes, según las fuentes árabes, 13 de Shawwal del 662, es decir, el 8 de agosto de 1264. En esa fecha, los musulmanes arrojan de la Alcazaba a los cristianos que ya estaban en posesión de Jerez desde hacía 3 años, desde 1261, aunque la población musulmana no había sido expulsada, solamente su reyezuelo habían habido. Ibn Hidari afirma que la guerra se prolonga 3 años, probablemente hasta la firma del Tratado de Alcalá de Abensaide, ¿no? Según este autor, tuvo lugar entre el 2 de octubre de 1266 y el 21 de septiembre de 1267. Sabemos que el rey Alfonso X estaba en Alcalá la Real en el verano de 1267, firmando ese tratado por el cual Muhammad I le entregaba Jerez, y entre la ciudad de Jerez, pues otras como Alcalá, Vejer, Medina Tibena Salim, Medina Sidonia, entre otras 40 localidades amuralladas del país musulmán. La mayoría estaban al oeste de Al-Ándalus, ¿no? en nuestra región. Claro, después de la firma del tratado, pues vino la conquista de la ciudad, que resistió hasta octubre de 1267, que es cuando la ciudad conquista a los musulmanes ya de una manera definitiva. Claro, el rey Alfonso X, después de la fecha de octubre de 1267, probablemente el 3 o el 4 de octubre de 1267 y junio de 1268, estuvo en Jerez convocando cortes, otorgando documentos, por lo menos 20 documentos destinados a poblaciones, a comunidades, a órdenes religiosas. Y esa estancia no es fruto de la casualidad. Jerez había sido perdida, se conquista en 1261, dejando la población en sus casas, digamos que expulsando solamente al reyezuelo, a Benaví. En 1264, como hemos visto, esta población se rebela y en 1267 ya el rey pues, no quiso le pasara nada más relacionado con próximas revueltas y próximas pérdidas de la ciudad, y lo que hace es expulsar a la población musulmana. Esta conquista de la región, ¿no? y esta expulsión de la población musulmana, a pesar de todo, los nazaríes y los meriníes intentaron continuamente hacerse con el control de nuevo de Jerez, ¿no? Jerez era una ciudad, un enclave hostil, muy difícil de repoblar. Era muy complicado que si te ofrecían aquí una casa y propiedades, uno de una manera así gratuita se viniera a vivir aquí. Era algo bastante peligroso. Claro, lo más urgente por ello era garantizar la seguridad de la zona y de sus primeros pobladores. ¿Qué es lo que hace Alfonso X? Pues, por ejemplo, en noviembre de 1267 les da o le otorga a 40 hijos dalgos reforzar las defensas de la ciudad. Esa necesidad de consolidar a estos efectivos y de atraer a nuevos habitantes provoca que el monarca les conceda beneficios suculentos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el privilegio de 29 de octubre de 1268, el que se otorga a estos 40 hijos dalgos tierras, 200 maravedíes anuales a modo de feudo, a cambio de ese servicio a la corona. Del mismo modo, las diferentes órdenes religiosas y militares reciben posesiones en el campo y en la ciudad entre noviembre de 1267 y el verano de 1269. La condición, pues mantener estas últimas a un comendador equipado a las órdenes religiosas y militares con caballos y armas. A pesar de todo, Jerez comienza a ser una población plenamente cristiana. Eso lo hace en 1268, concretamente el 22 de marzo, cuando Alfonso X le concede a la ciudad los mismos fueros y franquezas de la ciudad de Sevilla. Ese documento es la auténtica Carta Puebla, ¿no? Acta fundacional, por llamarlo de algún modo,
de la Jerez castellana. Es el documento que también se conserva en el archivo principal, del que también se podría hacer una monografía en próximas ediciones de este Día Internacional de los Archivos. El reparto urbano ya se habría iniciado, ¿no?, en 1268, entre los primeros repobladores, que fueron escogidos entre las tropas que acompañan al monarca y a los miembros de su familia y a la propia corte. Curiosamente, las tropas que acompañan al monarca, sobre todo los miembros de la familia y los nobles, son repartidos la mayoría de ellos en San Mateo. Luego veremos cómo esa zona y la población de San Salvador son las más importantes en aquella época de la conquista, ¿no? ¿Cómo se hacían los repartos, ¿no? Solían realizarse de un modo similar en todas las ciudades conquistadas, ¿no?, según evidencia la documentación que se puede consultar, ¿no? Después de hacerse efectivas las particiones de cada beneficiario, se iba anotando el nombre de este y el lugar y linderos de la casa, ¿no?, o el heredamiento recibido, en diferentes cuadernos. Finalmente se expedían los documentos acreditativos entre cartas y privilegios de las donaciones, en caso de que fueran necesarios o porque los propietarios solicitaran esos privilegios o esas cartas, ¿no? Tenemos algunas, luego hablaremos de una de ellas. Esos documentos, ¿qué es lo que permiten? Pues demostrar también que el repartimiento de Jerez, y todo lo que hemos dicho anteriormente, no se llevó a cabo ni desde 1264, imposible, ni desde 1266, como reza en el encabezamiento del libro del repartimiento. No sé lo que pasa con la presentación. Bueno, ahí tenemos un fragmento del libro del principio, de la primera hoja del repartimiento de Jerez, ¿no? Bueno. ¿Cuáles son esos privilegios que han hecho dudar o que han hecho creer que la conquista fue en 1264, pero que a todas luces son falsos? Primero, el del 9 de octubre de 1264, Alfonso X concede a la Orden de San Francisco un lugar frente a la Puerta Real para edificar su convento en Jerez, que mencionan Bartolomé Gutiérrez y Mesa Jinete. También del 9 de octubre, otro supuesto carta privilegio de Alfonso X, nombrando alcaide del Alcázar a Álvar Fáñez, lo menciona Parada y Barreto. Y otro privilegio también del 9 de octubre de 1264, en el que Alfonso X confirma al Concejo de Jerez las armas concedidas para su escudo. Esto lo menciona Esteban Rayón y también Bartolomé Gutiérrez, ¿no?, entre otros historiadores. El 9 de octubre de 1264, Alfonso X no pudo firmar ningún documento en Jerez, como afirman estos historiadores, porque Alfonso X en ese día y ese año no estaba en Jerez, como demuestran los distintos itinerarios, ¿no? Han sido estudiados por Manuel González Jiménez y otros autores, ¿no? Los verdaderos privilegios, o los que se conservan, los que sí tenemos constancia de su existencia, arrancan en noviembre de 1267. Por ejemplo, el del 13 de noviembre de ese año, el año de la conquista de Jerez, por el que a los dominicos se les concede tierras y heredades en las afueras de la ciudad para hacer su monasterio. El 29 de octubre de 1268, Alfonso X concede en Jerez feudo a los 40 caballeros hijosdalgos, que aparecen en otro privilegio que no se conserva, que es del 6 de noviembre de 1267, en el que se les encomienda la defensa de las puertas de la ciudad, pero que curiosamente ese privilegio es copiado en todas las copias manuscritas que hay del libro del repartimiento de 1338 posteriores a esa fecha, por ejemplo la edición del siglo XVII, se copia este privilegio de la defensa de las puertas de la ciudad. Supuestamente estaba dentro de la misma carpeta o del mismo cajón donde estaba el libro del repartimiento. Hasta ver si estaban ahí los cuadernos de los repartimientos rústicos, ¿no? Otro privilegio que aparece es el del miércoles 14 de agosto de 1269, firmado en Toledo, por el cual Alfonso X concede a la Orden de Calatrava casas en la colación de San Mateos y tierras en Jerez. La Orden de Alcántara, que también se menciona en este documento, también aparece como beneficiaria de posesiones y huertas en Jerez. Es curioso que este privilegio es del 14 de agosto de 1269 y la Orden de Calatrava aparece en el libro del repartimiento. Por tanto, el libro del repartimiento en 1269 todavía estaba en redacción, ¿no?, en su propia, redactándose aún. Se pudo terminar, no es un libro que se escribiera en unos pocos meses, ¿no? 2 meses después de la fecha anterior, el 12 de octubre del 69, en relación con la organización de la campiña jerezana, Alfonso X ordena en una carta emitida en Toledo que no hubiera en Jerez más de 30 donadíos.
la aprobación del deslinde de términos de Jerez, en los que estos terrenos se incluían con los de Lebrija y Arcos, se efectúa también en alguna fecha entre el 12 de octubre del 69 y el 3 de agosto de 1274, que es el día de su aprobación por Alfonso X, ese famoso privilegio, ¿no? Y el lunes 14 de septiembre de 1271, este documento es muy interesante, está en Toledo, la Catedral de Toledo, el archivo, el rey Alfonso X escribe una carta a su notario y arcediano de Toledo, el maestre Gonzalo Pérez. Le concede casas en la colación de San Salvador de Jerez, una huerta junto al muro de la ciudad y 5 lanzadas de viña en la alquería de Barbaina, 6 para Majuelo y 5 yugadas de heredad para Pan en la de Ducha. O sea, aquí se mencionan 2 topónimos muy interesantes, Barbaina y Ducha, y se menciona también cómo en ese año y ese mes de 1271, Alfonso X, le concede al arcediano de Toledo casas en la colación de San Salvador, 1271. Gonzalo Pérez aparece en el libro del repartimiento en una de las partidas, no recuerdo, ahora lo veremos, si en la 130 y algo y en algunas más, recibiendo esas casas en la colación de San Salvador. Es interesante el dato porque si la carta se la escribe Alfonso X en 1271, el libro del repartimiento tiene que ser posterior a esa fecha o se estaba redactando, era un documento vivo, eran cuadernos que se iban actualizando con los repartos. Luego también veremos por qué, otras razones, ¿no? Este es el privilegio que mandaron desde Toledo. Y en él se dice, en la columna de la izquierda, dice, sepan cuántos esta, una carta, no privilegio, perdón, sepan cuántos esta carta vieren o oyeren, cómo nos, don Alfonso, por la gracia de Dios, rey de Castilla, de Toledo, de León, de Galicia, bla, bla, damos e otorgamos a maestre Gonzalo, nuestro notario y arcediano de Toledo, unas casas en Jerez, a la colación de San Salvador, que han por lindero, de la una parte casas de Nuño Ruiz, de la otra casas de Gonzalo Ibáñez, o Iáñez, y de la otra parte casas de Domingo Gil, y de la otra parte La Calle. Si comparamos estos datos con las partidas en las que se menciona ese reparto al arcediano de Toledo, tenemos que en la partida 132 aparece García Ibáñez y no Gonzalo Ibáñez, y aparece Domingo Otis y no Domingo Gil. ¿Qué nos puede demostrar estos cambios en los nombres? O, por ejemplo, en la partida 134 que aparece Mendo Ruiz y no Nuño Ruiz como lindero de las casas del arcediano de Toledo. Pues que el escribano de 1338 no entendía bien las abreviaturas de los nombres que aparecían en los cuadernos originales cuando se reparte al arcediano de Toledo casas en la colación de San Salvador. Entonces, en vez de Nuño, no entiende bien qué es Nuño, pone Mendo, en lugar de Gonzalo pone García, las abreviaturas de García, de González, de Gonzalo pues, se podrían parecer, y Domingo Gil por Domingo Otis, ¿no? No sabemos cómo se pudo colar ahí ese apellido Otis en lugar de Gil, cuando parecería que la letra o las letras de Gil no tendrían por qué dar esa confusión, ¿no? Donde se aparece correctamente el nombre de Gonzalo Ibáñez, que es el que aparece en la carta de Alfonso X al arcediano, es en la partida 167, donde se aparece Gonzalo Ibáñez como lindero de casas del arcediano. Aparte también viene escrito en la partida 168. Pero de nuevo en la 170 el escribano que va copiando, pues lo copia mal y pone García Ibáñez y no Gonzalo Ibáñez. Dependería de cómo estaba escrito el libro original o los cuadernos originales. Claro, el escribano no se iba a detener, la manera de copiar no creo que se detuviera para comprobar y para cuadrar, pero no era Gonzalo, no era García, es probable que lo fuera escribiendo, digamos, de un modo casi mecánico. Sería interesantísimo, claro, tener todos los privilegios y cartas posibles para poder cotejarlas con lo que es el manuscrito de 1338 del libro y así de esa manera ir corrigiendo distintos errores, ¿no? Con la carta del arcediano de Toledo, pues eso es posible, se puede corregir los posibles errores que aparezcan ahí, ¿no? En el libro del repartimiento, como hemos visto. Para concluir con la fecha, ¿no? del libro del repartimiento, pues podemos decir que esos cuadernos jerezanos que estaban ordenados por colaciones, la de San Salvador, San Lucas, San Juan, San Mateo, San Dionisio, tal vez porque coincidían con los harat o los rabat, los barrios más importantes o los barrios que tuviera la ciudad andalusí de Jerez, de la que desconocemos cuáles eran esos nombres, ¿no? de los distintos barrios, ¿no? En otras ciudades sí conocemos el nombre de los barrios, ¿no? En la propia Toledo, en Granada, en
la propia Córdoba, ¿no? Como el barrio de los artesanos o el barrio de los sastres, ¿no? En Jerez no sabemos cómo se llamaban los distintos barrios que pudo tener la ciudad, aunque a veces esos barrios se limitaban a una o dos calles, a darbe, pero parece que cuando se reparten lo que se hace es, a partir o en torno a la mezquita más importante de cada zona, configurar los nuevos barrios cristianos o collaciones. Pues esos cuadernos, ¿no?, que estaban ordenados por esas collaciones, con anotaciones, con correcciones, probablemente se pasaran a limpio, se volcaran, se actualizaran en un volumen definitivo en 1338. La fecha, por tanto, del libro del repartimiento original, un libro que no existe como tal, sino estos distintos cuadernos, pues pudo empezarse en 1267 y pudo durar hasta 1271, que es la fecha de esa carta al arcediano de Toledo. En 1338 lo que se hace es actualizar de alguna manera todos los datos que se iban teniendo, porque era importante tener toda esa información para cualquier, digamos, reclamación, ¿no?, de posesiones y demás, y demostrar en ese libro que el rey Alfonso X pues, lo había concedido en su día a tal o cual poblador, ¿no? El ejemplar, pues, afortunadamente ha llegado hasta nosotros, como hemos visto antes, la, digamos, ficha técnica, ¿no?, en un buen estado de conservación. Y ese libro también señala a caballeros, es curioso porque también señala a los caballeros, a las personas que reciben posesiones rústicas, ¿no?, probablemente a partir de los datos del libro del repartimiento de tierra, pero en el libro del repartimiento urbano no se especifica en qué alquería fueron heredados, ¿no?, cuáles se les concedieron. Esto es una de las páginas del libro de repartimiento, una de las páginas más adornadas. Vemos como, bueno, la foto no es buena, no he puesto aquí una de las mejores, tenía algunas de mejor calidad, pero pesaban demasiado. Bueno, Jerez era una ciudad andalusí, eso ya está claro. Vamos a ver cómo era esa ciudad y cuáles son los datos que de esa ciudad andalusí se dan en el libro del repartimiento, ¿no? Porque, como ya sabemos, Jerez, antes de ser conquistada, era una ciudad importante, era una medina, ¿no? El término medina, que en los textos árabes aparece, se refiere a una ciudad que tiene ya su mezquita Aljama, sus murallas y los elementos propios de una gran urbe, ¿no?, andalusí, los arrabales, etcétera, ¿no? Arbe, la alcaicería, como tuvo la ciudad de Jerez. La ciudad de Jerez, que era la capital, por llamarlo de esa manera, de esa amplia región, la antigua Cora de Sidonia, y en época almohade y en la época del Reyezuelo a Benavid, pues toda esa extensión que vimos en el mapa anterior y en este nuevo mapa, ¿no? La ciudad que reciben, esto es un poco pequeño, es el plano que pone Manuel González Jiménez en la edición del libro de repartimiento. Lo que se encuentran los musulmanes, pues una ciudad perfectamente amurallada, con su alcázar, con todos los elementos de la urbe andalusí, y esa es la división por colaciones, ¿no? El alcázar elevado en una pequeña meseta, y enfrente, pues, los barrios de San Salvador y sobre todo San Mateo, que está un poco más elevado. La ciudad original se erige, ¿no?, sobre esos tres cerros, ¿no? Son San Mateo, también la parte del Carmen y el Alcázar, que delimitan ese semicírculo, ¿no?, esa especie de valle por el que corre el arroyo de Curtidores, hoy en día tapado. En esa zona de la ciudad, desde el Alcázar hacia San Mateo, es donde se han hallado los restos de varios núcleos de población, el Neolítico y el Bronce. Esos núcleos de población fueron la base para asentamientos históricos posteriores. Yo creo que, sin duda, el origen del poblamiento de Jerez debe buscarse en ese entorno, ¿no?, del actual casco antiguo jerezano, zona del barrio de San Salvador, por supuesto el Alcázar, y San Mateo, San Lucas, ¿no? Además se corresponde con la zona de mayor poblamiento y de poblamiento de personas de la aristocracia, digamos, jerezana, ¿no?, durante la Baja Edad Media. Es probable que lo que se encontraran los cristianos en esa zona de San Salvador, San Mateo, San Lucas, fueran las casas más importantes, ¿no?, de la ciudad andaluza. Aquí lo tenemos un poquito más ampliado, ¿no? Sería el Alcázar con la muralla que rodea. En un principio habría que pensar en la primera ciudad o primera medina, que sabemos que existió ya en época califal, por dónde iría, ¿no?, por dónde iría el trazado de la muralla original, y que abarcaría la primera ciudad andalusí de Jerez, ¿no? Lo que se encuentran los cristianos en 1267, bueno, 1261, ¿no?, cuando empiezan la conquista de toda esta zona, es, digamos, lo que estamos viendo ahí en la foto, ¿no?, una ciudad ya más amplia de lo que fue el primer núcleo,
la ciudad de Almohade, la ciudad de Aben Abi, con zonas ya hacia lo que es el norte, muy pobladas y también con núcleos y con zonas importantes comerciales, ¿no? Las vistas estas de Hofnagel y de Bingaerde, son del siglo XVI-XVII, se aprecian perfectamente las elevaciones, ¿no?, a las que nos referíamos antes, ¿no? La de arriba, la de Hofnagel, vemos el Alcázar a la derecha y a la izquierda la torre de la iglesia mayor, antes Mezquita Aljama, que domina todo lo que es el arroyo de Curtidores, y enfrente, a la izquierda, los cerros del Carmen y de San Mateo. Y en el segundo lo mismo, pero hacia el lado contrario. Es decir, a la izquierda estaría el Alcázar y a la derecha otro cerro del Carmen y San Mateo. Lo que pasa es que en la vista de Vingaerde se ve prácticamente toda la ciudad y todas sus murallas, ¿no? El Finclán pertenece al arquitecto Fernando Díaz, que me pasó en su día estas imágenes, ¿no?, en los edificios destacados y la muralla, ¿no? Si tenemos en cuenta los esquemas, ¿no?, que Cristín Masoli Guintar hace de las distintas ciudades de Andalucía, podríamos decir, quizás salvando la distancia, ¿no?, que Jerez era una especie de ciudad acrópolis, ¿no? El Alcázar en todo lo alto y enfrente lo que era la Medina, por lo menos en su configuración original, ¿no? Enfrente la Medina, no tan elevada como el Alcázar, pero sí esos barrios de San Salvador, San Mateo y San Lucas, frente al Alcázar, en el centro la mezquita Aljama y el arroyo, y el Alcázar controlando y dominando lo que era la Medina andalusí. Como hemos dicho, era una ciudad muy importante, su alcazaba, las murallas, las mezquitas, todos los elementos de una próspera ciudad musulmana, ¿no? Y todo esto hizo que Jerez, como era una ciudad importante comercialmente, pues tuviera también una vida intelectual bastante importante, ¿no? Sobre todo a partir de finales del siglo XI, principios del siglo XII, con la llegada de este Ibn Jawhar, ¿no?, que es la etapa de la ciudad más importante intelectualmente hablando. Es el momento del esplendor más alto, es la edad dorada de la ciudad de Jerez en toda su historia. En la época no ha habido una época tan, digamos, gloriosa y tan dorada como la de aquellos años, ¿no? También influyó en la época almohade que entre los años 1143 y 1145 Jerez se opusiera al poder almorávide, se convirtió en un pequeño reino influyente, gobernado por Ibn Asundra de los Banu Arya, una tribu bastante importante también, en ese periodo que se conoce como Segundas Taifas, o las taifas de transición entre almorávides y almohades, ¿no? Con los almohades, gracias también a esa oposición a los almorávides, Jerez obtuvo un importante peso político en toda la región. Se someten inmediatamente al califa Abdelmumin, y Abdelmumin pues declara la ciudad libre de confiscaciones. Por eso Jerez, entre mediados del 12 y la primera mitad del 13, adquiere esa enorme importancia mercantil y estratégica. Porque era el plato deseado de los reyes castellanos, ¿no? ¿Qué es lo que supuso, como dijimos antes? Que también el desarrollo cultural fuese importante. Jerez recibía la visita de ulemas, de sabios, que venían aquí incluso a aprender, y aprendían pues gracias a que aquí teníamos sabios, ulemas muy importantes, Ibn Lubbal entre ellos, ¿no? O Ibn Azhar, Ibn Sarpún, o Al-Charishi, ¿no?, que es un personaje que todavía hoy se estudia en la literatura árabe, ¿no?, en las universidades del mundo árabe. Tenemos un listado enorme de quienes eran los cadíes de la ciudad de Jerez en el siglo XII y XIII, uno de ellos incluso que muere en 1267, probablemente aquí en la ciudad de Jerez, era cordobés, el número 13. Tenemos también quienes eran los alfaquíes y muftíes ya desde el siglo XI, la ciudad de Jerez, de una ciudad con una importancia bastante grande. ¿Qué datos sobre esa importante ciudad andalusí podemos apreciar en el libro del repartimiento? Bueno, siempre se habla de las 21 mezquitas que se mencionan, en San Salvador 7, en San Dionisio y en San Lucas 5, en San Juan aparecen 3 y en San Mateo solo se menciona 1. Habría que añadir las 6, supuestamente, que se relacionan con las iglesias posteriores, ¿no?, de San Lucas, San Juan, San Mateo, e incluso las de la Alcázar, la de Santa María de Alcázar, perdón, por lo que se podría elevar el número de mezquitas a 28. Mencionan Alhóndiga, la mezquita que se menciona, volviendo a ella, se mencionan como pequeñas mezquitillas de la misma calle, de un pequeño barrio, de un adarve, que se reparten a los cristianos que vienen y que las usan pues como almacén o como incluso vivienda, ¿no?
Alhóndigas se mencionan muchísimas, eso también da buena fe de esa prosperidad económica que tuvo la ciudad. Baños, ¿no? Los distintos baños que había en las distintas zonas de la ciudad. La alcaicería, que estaría cerca de lo que es la iglesia de San Dionisio, y en ese entorno de la alcaicería talleres, tiendas, almacenes, es una actividad comercial bastante importante. Hornos también se van mencionando en los distintos repartos, molinos, ahonas. Sí. El libro del repartimiento, eso ya lo estudió Laureano Aguilar, e incluso antes, ¿no? Paz Fernández, en un artículo en la revista Alcántara. Los datos que se pueden extraer de la ciudad andalusí en el libro del repartimiento, pues son importantes, ¿no? Y denotan que lo que se conquista es una ciudad plenamente andalusí, y no solamente así, sino una ciudad que en esa época, pues, era bastante importante. ¿Por qué? Pues por la agricultura, probablemente, ¿no? Probablemente no, seguramente, ¿no? Las fuentes árabes coinciden en ese punto, ¿no? De que la fecunda agricultura de Jerez era la base de las riquezas de la ciudad, ¿no? Sobre todo basándose en el cultivo del cereal, del olivo, la viña, de la higuera. Aquí tenemos un fragmento de las miniaturas del libro de repartimiento con olivos, ¿no? Dibujados en el entorno de la muralla. Y tenemos conocimiento, las fuentes árabes, de muchas de esas alquerías, ¿no? Menos de las que quisiéramos, pero cuando leemos las biografías de los autores que vivieron en la zona, pues nos salen topónimos como Calat Jaulán, o Baunina, o Bonaina, que estaba junto a Quirnana, que es probablemente Grañina. Ducha, que todo el mundo conoce la ciudad, perdón, el cortijo de Ducha, que fue la cuna donde nació Abu Musa Isa ben Abdallah al-Duji al-Sharichi. Tana, que era una población donde murió Najaba ben Yahya al-Ruaini, un sevillano, de quien también se dice que murió en el distrito de Jerez, en otra alquería, Birkat Cámara. Quirnana o Carnana, que ya hemos mencionado antes, como que estaba cerca de Bonaina, de Baunina, es donde probablemente naciera este Abul Hasan Ali al-Karnani o Kirnani. Conocemos también por la fuente árabe Cunas, que es Brunes probablemente, la carretera de Sanlúcar actual. Rota, que se menciona, Gelibert, Charlavar, Jarana, al norte de la ciudad, a los pies de Gibalbín. Y también sabemos, pues, nombres de alamedas, ¿no? de zonas cercanas al río Guadalete, ¿no? Que Ibn Said describe como un río placentero, un compendio del Guadalquivir, el río de Sevilla. Tenemos el Marjal al-Sundusilla, el Marjal del Brocado, y al-Llana, ¿no? Que pudiera estar en los conocidos como llanos de la Ina, unos llanos a los que los poetas Ibn Lubbal y Ibn Giyad dedican distintos poemas. ¿Cuándo se reparte entre los cristianos todo este amplio alfoz? Pues se inicia, según los datos que tenemos, el 10 de julio de 1269, una vez ya alejado el enemigo musulmán, el meriní especialmente, que luego siguieron las incursiones, como ya todos sabemos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el peligro volvería, ¿no? Con el intento de reconquista de la ciudad por parte del sultán Abu Yusuf, ¿no? En Mesa Jinete leemos que existe un libro del repartimiento rústico que se conservaba en el siglo XVII porque Fray Juan de Espínola lo leyó, y de quien Mesa Jinete copia su primera partida, que es esta que dice que el miércoles 10 días de julio, era de 1317 años, 10 de julio de 1269, fueron Faser y las aldeas de Jerez, que partieron los términos de ella y midieron cuántas yuguadas había en cada aldea. Primeramente comenzamos de Faser, la aldea de Barballana, pues el Parpalana, que comienza su término en la carrera que va de Jerez a Casarella, aldea de Sidonia, la cual alinda con Torrox y Sidonia. Esta es la copia de ese manuscrito de Mesa Jinete donde menciona el repartimiento, ¿no? Copiado de ahí. En el compendio histórico sagrado también de Mesa Jinete, él escribe que el libro del repartimiento de tierra hace memoria además de las dichas aldeas, que son las primeras y más inmediatas de Jerez. Entonces menciona a Barbaina, Torrox, Sidonia, Casarella, da un listado bastante importante y bastante extenso de esas aldeas, ¿no? Que tuvo Jerez. Y además los castillos del puerto, Rota, Chipiona, Sanlúcar, Évora, Montagut, Rebujena, Gibralbín, el mar, ¿no? Toda esa zona amplia pertenecía a Jerez y según Mesa Jinete se mencionaba en el libro del repartimiento de tierra. En el plano de Emilio Martín vemos todas esas distintas aldeas repartidas, ¿no? En el amplio alfoz de la ciudad de Jerez. Jerez como centro de esa amplia campiña y alrededor toda la toponimia y
alquerías, algunas de ellas se conservan hoy en día, otras han desaparecido, pero que en la Edad Media pues estaban vivas, ¿no? Este libro de repartimiento pues se perdió, desgraciadamente, igual que el original del reparto urbano, de esos cuadernos urbanos. Debió de estar en poder del Concejo Jerezano por lo menos hasta mediados del siglo XVII, porque Fray Juan de Espínola lo lee, lo dice, además él lo menciona en varios pasajes de su obra, pero no tenemos constancia de ninguno de sus pasajes. Esa jinete pues también lo llegó a leer. Esto provoca pues que sepamos muy poco de quiénes fueron los beneficiarios de ese repartimiento rural, qué tierras recibieron, dónde estaban las aldeas de Jerez exactamente. Pero tenemos este manuscrito del siglo XIX en el que, repite, en esa copia del siglo XVIII, aparece aquí, yo creo que es del XIX, hay una copia de las actas de 1588, donde se habla de la entrega al juez de Baldío, Diego de Vera, de varios papeles. Y ahí se menciona el cuaderno 12, el libro de la aldea del Portal, escrito en 11 folios, el cuaderno intitulado Libro de la Suerte, que son 12, Repartir la Tierra, escrito en 25 folios, y otro cuaderno escrito en pergamino intitulado Repartimiento de las Heredades en 29 folios. Son 2 cuadernos cosidos con una cuerda, y ambos hacen la dicha suma. Ahora los cuadernos del repartimiento rústico. ¿Cómo podemos reconstruir esas particiones? A través, sobre todo, de varios textos, ¿no? ¿Cuáles serían esos textos? El propio texto del libro del repartimiento urbano, que da los nombres de las personas a las que se les dan heredamientos, donadíos. Lo que pasa es que sin mencionar cuáles son esos donadíos. Emilio Martín, en 1999, en un artículo que escribe, habla de cómo el escribano público Juan Román extrajo del Arca de los Privilegios 5 cuadernos cosidos escritos en letra antigua sobre pergamino que, según el propio escribano, eran el libro de la división de las aldeas y cortijos de esta ciudad y su término. El primer cuaderno tenía el encabezamiento que acabamos de leer en Mesa Jinete y fue copiado en las actas capitulares de ese año 1505 al que nos referimos, igual que la partida correspondiente a la aldea de Grañina, que es la que estudia Emilio Martín en su artículo. Además, ahí se menciona la extensión de esa alquería de Grañina, que está en Gibalbín, no es la Grañina que hoy en día pertenece al puerto de Santa María, sino otra, ¿no? Y aquí habla de las personas que fueron pobladores y beneficiarios de aquella aldea. Algunos de ellos se mencionan en el libro de repartimiento, otros no se sabe quiénes son. También podemos reconstruir, gracias a Juan de Espínola y Torres, en los manuscritos que hay sobre la historia de Jerez de la Frontera en la biblioteca de la Real Academia de la Historia, y los fragmentos de los escritos del propio padre Espínola también en la biblioteca de la Real Academia de la Historia. Ahí él menciona, estos son algunas fotografías de ese manuscrito, de la historia, de los fragmentos, y otra página de ese manuscrito. Aquí en estas páginas, son bastantes, Juan de Espínola, pues por ejemplo, habla de cómo Alfonso X el Sabio, cuando quiso ganar Jerez, en las antiguas torres del puerto, y después para apretarla más, el puerto del Portal, fundó ese puerto del Portal, cuyo repartimiento se conserva en el archivo. Lo hemos visto antes, el repartimiento del Portal, que digamos lo funda, como dice Juan de Espínola, Alfonso X el Sabio, cuando va a conquistar Jerez, estaba guardado en el archivo de la ciudad. Otro pasaje de Juan de Espínola dice que se confirma todo esto, que va hablando con el repartimiento que el rey don Alfonso hace cuando gana Jerez, en el que da a 100 vecinos que mandó poblasen el puerto del Portal, donde tuvo alojamiento el tiempo que duró el cerco de Jerez, los pagos y alquerías siguientes a quien llaman aldeas, la de Ela, Leyarra, de los Santos y otras que diremos. Habla de unas alquerías que le da a ese nuevo asentamiento del puerto del Portal cuando conquistan la ciudad de... En otro pasaje, el padre Juan de Espínola dice que el rey, para mejor ganar Jerez, pues hizo fundar en las ruinas que habían quedado en el antiguo puerto de Menesteo, el lugar que hoy vemos junto a la puente que el privilegio de Jerez llama el Vado de Boneina. Y asimismo fundó otro lugar, otra vez lo menciona, que es el Portal de Jerez, y le dio por término el que tenía la antigua aldea de Sigüeña, de Chiduna. Las aldeas de Tiro, Barbaina, Parparana, Bonaina, Guadajabaque, Ela y Leyar, y también la aldea de los Santos, que es lo que llaman hoy la Sierra de San Quintín. Es decir, aquí Espínola, leyendo ese repartimiento del Portal, transcribe algunos de los datos que le encuentra.
Lo que hace Juan de Espínola es hacer un listado de quiénes son los que heredan tierras, ¿no? Y va diciendo nombre a nombre, ¿no? Domingo Ruiz, Escribano del Rey, ¿no? Va diciendo los nombres de todos los que él iba encontrando y los va extrayendo del libro del repartimiento urbano. Habla también de los que eran ballesteros del rey, que heredan también tierra, que va diciendo los nombres. Pero yo creo que se quedó ahí a media Juan de Espínola, no sabemos por qué, y no llegó a transcribir el libro del repartimiento rústico, ni llegó a dar la relación de las poblaciones que todas estas personas iban recibiendo en el Alfoz, en la campiña jerezana. Habla de los almogávares de a caballo, los adalides que heredan también casas y donadíos, los alfaqueques, es decir, da los nombres de todos los que tuvieron tierras en la ciudad y con la categoría que iba teniendo cada uno, almotacenes, alfaqueques, adalides, etcétera, ¿no? También los almocadenes. Aquí sí habla de Don Yagüe, que es heredado en Capirete. Es la única referencia que tiene Juan de Espínola al posible o a la alquería donde recibe alguien heredamientos, ¿no? O herencias, ¿no? Pero gracias al manuscrito de Fray Esteban Rayón, esta genealogía de los primeros moradores de Jerez de la Frontera, y ya acabamos, sabemos el nombre de los que había, de algunos de los que había dicho Juan de Espínola, de los que aparecen en el libro del repartimiento urbano, y la aldea o el heredamiento que reciben, ¿no? Está en la biblioteca colombina, este manuscrito. Este manuscrito, que tenemos aquí la primera página, habla del repartimiento de la ciudad de Jerez de la Frontera. Una genealogía, va nombre por nombre, caballero a caballero, apellido por apellido, hablando del linaje de esas familias ilustres que poblaron Jerez y que en su época también, en la época en la que vive Rayón, seguían viviendo, ¿no? De otras familias que no conoce, pues da el dato de los nombres, pero no da más datos porque no los conoce, pero los que todavía viven en Jerez en su época, pues sí da bastante datos. Yo creo que pudo consultar las bibliotecas particulares, ¿no? de esa familia y ver ahí en esas bibliotecas particulares cuáles eran las cartas o privilegios que pudieron guardar, ¿no? Por eso es importante también el estudio de los archivos privados, ¿no? Este documento era el inédito nobiliario que él menciona, el propio Rayón, en el Tratado octavo, capítulo 6 de su historia, editada por Ángel Marín, el volumen primero, y Emilio Martín, esa larga nómina de los apellidos de esa familia que habitaron Jerez y seguían habitando, perdón, desde la conquista por Alfonso X. Lo interesante del texto, porque son un poco aburridos, la verdad, aparte esos datos minuciosos, ¿no? Sobre la genealogía de esa familia, son los nombres de los personajes que recibieron tierra en el repartimiento rústico, porque además van acompañados del topónimo en el que los heredaron. Y el listado, pues, es amplio. Habla de Al-Hossein, la alquería de Al-Hussein. Hay un artículo del profesor Juan Avellán. Ahí pone a un tal Alfons Núñez, que aparece también en el libro de repartimiento urbano. Aparece Balbaina, con todos estos nombres. Coincide con Gonzalo Pérez, el arcediano de Toledo, que es del que leímos la carta del archivo de la Catedral de la ciudad de Toledo. Todos estos personajes y órdenes, ¿no? Como la de Calatrava, Uclés, aparece también en el libro del repartimiento urbano. Urugena, que también se menciona. Capirete, aparece Don Yagüe, que había sido mencionado en el manuscrito de Espínola, y otros caballeros, ¿no? Crespellina, que era un donadío. Ducha, que también es otro donadío, que es un topónimo, como hemos visto, que aparece en las fuentes árabes. Espartinas, Santiago de Fe, todo el mundo conoce estos topónimos, ¿no? Gibalbín, que puede ser la Sierra de Gibalbín, pero el Monte del Poce, ¿no? Es lo que se suele decir, que es el nombre de este monte. Pero es cierto que se menciona la aldea de Agilbabín, en Mesa Jinete, que corresponde con alguna aldea que tuvo que tener aquella sierra, ¿no? Jarana, que ya la mencionamos antes, la aldea de Jarana. Tanco, no sabemos el nombre que tuvo en época musulmana, pero sí que se menciona. Montana, con sus caballeros que heredaron. Montejil, Plata, también el entorno como la de Romanina, ¿no? Entre Jerez y Balbín.
Abajete, que sabemos que está cerca de las mesas de acta, Vicos, sabemos el cortijo de Vicos, se menciona, se repartió gente cuando llega Alfonso X, y por ejemplo Marta, ¿no? Que es el Villa Marta, ¿no? Que es donde más datos hay en el manuscrito de Esteban Rayón a la hora de asignar aquella aldea del repartimiento. Sobre la entidad de esos heredamientos, pues no podemos reconstruir apenas nada, ¿no? Solamente pues que los caballeros hidalgos, los llamados del feudo en Jerez, ¿no? Pudieron recibir 6 yugadas de tierras de pan, 6 aranzadas de viña, 2 de huerta, 15 de olivar y 6 de majuelo, que es lo que dice en el privilegio de 1268 Alfonso X. Sobre los caballeros ciudadanos, los peones, las fuentes pues son muy parcas. Solo por el privilegio del arcediano de Toledo de 1271 sabemos que el arcediano recibe 2 aranzadas y medias de huerta, aranzadas de viña pues 5, 6 de tierra para majuelo, 5 para pan año y vez. Es decir, la cantidad recibida por el arcediano, que no es una entidad, un personaje religioso, es muy similar a la de cualquier caballero de linaje debido a esa categoría social. Era notario del rey y además era un cargo importante en la catedral de Toledo. Por el análisis de otros repartimientos de otras ciudades, sabemos que los caballeros ciudadanos pues, recibirían entre 4, 6 yugadas, los peones 2. Es decir, cantidades, pues, según la categoría, un poquito más parcas, ¿no? Que a personajes de categoría superior, ¿no? Y bueno, a modo de conclusión, pues podemos decir, y ya termino, al final yo quería estar 45 minutos y he estado pues, casi la hora, que la fecha del 4 de octubre de 1266 no es la del repartimiento de casas y heredades, la fecha errónea de la conquista de Jerez, que es un año después, 1267, pero que esa fecha que pone en el encabezamiento del libro del repartimiento tampoco se podía tomar como la del repartimiento. Ese repartimiento no se hace en un día ni en un año. Hemos visto cómo en 1338 se hace una copia de los cuadernos originales que se van escribiendo entre 1267 y mínimo o máximo 1271 para ponerlos al día. ¿Por qué? Porque aparecen en el libro de repartimiento de 1238 datos de personas que no poblaban la ciudad, que pierden las propiedades, que venden propiedades y las compran a otros. Es decir, eso en el mismo día del reparto no se podía saber, ni se podía ver que uno no iba a poblarla y la iba a vender. Está claro que la recopilación de 1338 es esa puesta al día de los cuadernos que se habían ido acumulando y actualizando a lo largo de los años. Vemos también, gracias al libro del repartimiento, que la entidad de Jerez como una ciudad populosa y rica antes de la conquista se evidencia en esos datos que aparecen, ¿no? Sobre elementos de una ciudad andalusí, de una de esas características importantes, ¿no? Hemos hablado de las mezquitas, de las ataonas, de las alhóndigas, etc. Y bueno, ya para terminar, como hemos terminado con el reparto de tierras, pues según nos cuenta Spínola, se comienza en julio de 1269 y fue contemporáneo al reparto de casas que se estaba incluso haciendo en esos años, ¿no? Aunque se hubiera empezado algunos antes y se terminara algunos años también después, ¿no? Lo que evidencia ese repartimiento rústico con los datos así que hemos sacado de Spínola y sobre todo de Esteban Rayón, pues la riqueza de ese alfoz lleno de alquería y que era la base de la riqueza de la ciudad andalusí que los cristianos conquistan en 1267, octubre, de una manera definitiva. Y nada más, muchísimas gracias por la paciencia que habéis tenido. Por alusiones, no a mí, sino al archivo municipal, decir que, bueno, los historiadores deben estar tranquilos que en el archivo no se conserva esas copias originales, esos cuadernos originales de los que habla Miguel Ángel, ni tampoco los cuadernos relativos al reparto del alfoz. Lo digo porque si existieran y si hubiera un error de cálculo de los archiveros, ya hace mucho tiempo que los archiveros, antes que yo, se habrían dado cuenta. Estamos hablando de personas muy hábiles en su profesión, como eran Antonio Fernández Formentani y el otro gran archivero que le sucedió, Agustín Muñoz, y otros como Adolfo Rodríguez Rivero, y otros como Manuel Esteve, y otros como Manuel Antonio García Paz, que habrían tenido noticia en un plazo de 200 años de que esos documentos
o se encontraban en el archivo o se encontraban en algún lugar conocido. Y no es el caso. O sea, la documentación original que tú has citado, la última cita que tú conoces, es de mediados del siglo XVII. Pero desde esa fecha hasta nuestros días, nunca nadie ha dado noticia de algún paradero posible, de alguna pista documental, alguna asignatura donde esta documentación pudiera encontrarse. Desde luego en el Archivo Municipal de Jerez, no. Bien, termino mi intervención con una pregunta, Miguel Ángel. Te pregunto, ¿y si estuviera en el archivo de la Chancillería de Granada? Pues ojalá, ¿no? Por aquí creo que está Javier Jiménez López de Iglesias, que está últimamente por allí. A ver si él lo encuentra. Sería magnífico. Sería magnífico. Es muy complicado saber dónde está. Igual que los cuadernos del repartimiento urbano, ¿no? Los primeros que se hacen. Yo no sé si cuando se hace la copia de 1338, la copia o la recopilación, la actualización, se destruyen esos cuadernos originales, no lo sé. Pero del rústico yo creo que podrían estar en mucha documentación, se citan algunos pasajes, ¿no? Lo que pasa es que no podemos acceder a ellos todavía, pero sí es cierto que cuando algunas familias querían reconocer su linaje y demás, tiraban de esos arcones y leían ahí si efectivamente habían recibido heredades, heredamiento, tierras, posesiones urbanas, ¿no? Y se copiaban en los propios pleitos, ¿no? Por tanto, habría que ir viendo pleito a pleito para hacer una reconstrucción. Lo que no sabemos es si esos cuadernos, que tienen que ser voluminosos, es decir, no es una cosa que se pierda fácilmente, que se traspapele. Puede traspapelar pues, un documento más pequeño, pero esos cuadernos que estarían también forrados, ¿no? con sus propias cubiertas, que se pierdan de esa manera, podría estar en manos de algún particular que no sabe lo que tiene, porque han pasado muchos años y los tendrá escondidos ahí, no escondidos adrede, sino ahí amontonados entre sus papeles, o quizás en algún pleito se llevara, como dices allí, a la Chancillería granadina. Lo que pasa es que la Chancillería, aquello es como buscar casi una aguja en un pajar, aquello es inmenso, eso hay que dedicarle casi toda una vida a buscar, porque pueden estar incluso en lugares donde nadie sospecha, ¿no? Podemos hablar de la anécdota de Juan Avellán, que encuentra, creo que eran actas capitulares, ¿no? Que estaban en el despacho de la secretaria de la Chancillería y de casualidad los ve, ¿esto qué es? Esto es de Jerez. Las actas capitulares que no están en el archivo, que desaparecieron. Resulta que estaban ahí en el despacho de la propia secretaria, ¿no? Pues lo mismo, de ese modo casual aparece el reparto rústico e incluso algunos, o parte o todos los cuadernos originales del repartimiento urbano. Si uno va investigando, pues se encuentra, pues, por ejemplo, con la carta del arcediano de Toledo. Como esa tiene que haber algunas más. Yo creo que en manos de particulares, ¿no? O que han desaparecido simplemente. ¿Sabes? De la documentación original de Jerez que se encuentra en el archivo de Granada, tenemos copias cedidas amablemente por el archivo de la Chancillería de volúmenes enteros de actas de mediados del siglo XV que están en el archivo municipal de Jerez, las copias, y a disposición de los investigadores. Sí, eso lo sé. La labor que estáis haciendo ahora con la digitalización está siendo espectacular, la verdad. Hemos pedido permiso a la Chancillería de Granada para reproducir esta documentación original, pero se nos ha dicho que no, que esa es una documentación original de aquel archivo y que en su momento se subirá a la red. Estupendo. Solo puedo intervenir con audio porque el ordenador donde estoy no tiene vídeo. Por la referencia que ha dado Miguel Ángel a mi estancia de investigación en Granada, bueno, al menos puedo confirmar que en los expedientes que con el nombre de Jerez de la Frontera están referenciados en el catálogo del archivo de la Real Chancillería de Granada, que he visto todos y cada uno de los expedientes, en 4 meses da mucho tiempo a hacer todo esto, no se encuentra el repartimiento rústico, ni siquiera copia del mismo, ni siquiera referencia. Y eso que hay pleito de términos hasta finales del siglo XVIII, que son en este caso los que más me interesaban, puesto que, como bien ha dicho Miguel Ángel a lo largo de su intervención, hay referencias de que aún en el siglo XVII se encontraba en Jerez. Entonces, no obstante la tardía cronología de esos expedientes,
lo he solicitado, incluso ha habido uno de principios del siglo XIX que también pedí, pero lamentablemente sin éxito. Si lo hubiera tenido, lógicamente nada más me hubiera complacido que compartirlo con todos mis colegas. También tengo que decir que David Torres, su director, que amablemente me ha atendido cuantas veces lo he requerido, me ha confirmado que existen una gran documentación aún sin clasificar, sin inventariar, sin catalogar, por su estado de conservación. Por su estado de conservación. No es que por defecto todavía no le haya llegado el turno, sino que existe un fondo, al parecer bastante ingente, de documentación en este archivo de la Real Chancillería, que por su estado de conservación no se ha hecho todavía su catalogación, ni en principio está prevista hacerse. Que ahí esté. Bueno, pues, mira, si está ahí, ya algún día saldrá. Si está ahí, algún día saldrá. Sí que es verdad que ha aparecido otra documentación de época medieval y del siglo XVI que he tomado buen apunte y fotografía, pero relativas a Jerez y a poblaciones de la provincia, que es lo que a mí me interesaba, pero lamentablemente no ha aparecido ninguna noticia en esos expedientes del repartimiento rústico de la ciudad. Pues también es una mala noticia. O mira, ya descartamos, Cristóbal. Habrá que buscar los archivos, habrá que entrar de noche, Bueno, así, en algún archivo privado. Hubiera dejado esa puerta abierta todavía, ¿eh? Sí, sí, yo lo sé también de manera directa de David, que hay mucha documentación pendiente de catalogación. O sea que esta aventura está todavía esperando, ahí esperando. Pues muchas gracias, Javier, y un abrazo. De nuevo, gracias al archivo, por supuesto, y gracias a todos los asistentes y también gracias a Miguel Ángel, ¿no? por darnos a conocer un poco más la historia de nuestra ciudad, por también, pues bueno, ir conociendo cada vez mejor nuestro patrimonio, y nosotros lo que tratamos como asociación cultural es difundir la cultura y apoyar pues todo lo que esté relacionado con la cultura, y en este caso pues con la historiografía, con el patrimonio de nuestra ciudad. Sin más, pues nada, buenas tardes a todos y a todas, y ya pues el próximo ciclo pues lo trabajaremos durante el verano para empezar el curso que viene, ¿no, Cristóbal? Por supuesto. Pues nada, muchas gracias a todos y a todas. Buenas tardes. Y, sí, Bien. Muy bien. Un aplauso virtual. Muchas gracias. Y un abrazo y gracias a todos. Venga. Gracias. Hasta luego.